Muy buenos días, familia. Vamos a ver, ya terminamos Primera de Pedro, acaba Primera de Pedro y concluye casi como con un repaso, ¿no?, de todo lo que hemos visto. Una carta dirigida a personas que están sufriendo mucho por causa de la fe. ¿Y qué propósito tiene el sufrimiento intenso en la vida de un creyente, de una persona? Lo vamos a ver ahora. Vamos a ver que el sufrimiento en las manos de Dios no es inútil, al contrario, es una fuente de crecimiento y de comunión y de intimidad con Dios. Dios utiliza ese sufrimiento para algo. Y también Dios fortalece a los creyentes por medio de la esperanza gloriosa y todo lo que eso implica, la segunda venida, el cumplimiento de las promesas, la instalación del reino de Dios. Así que Dios está utilizando todo lo que te ocurre, y este mundo es un gimnasio de la fe, que es como le he llamado a esta charla. Un gimnasio de la fe, un lugar donde venimos a ejercitar la fe. La vida cristiana está lejos de ser algo pasivo. Así que vamos a leer la última parte de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10 hasta el final. Y dice así: en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Les escribí y envié esta carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel. Mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia. Su iglesia hermana aquí en Babilonia les manda saludos, al igual que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Cristo. Bueno, estamos hablando del sufrimiento y las pruebas, algo que nuestro mundo detesta. Pero no solo nuestro mundo detesta. Hay subvariantes pervertidas del cristianismo que entienden que el sufrimiento no tiene sentido ni lugar en el plan de Dios. ¿Habéis oído hablar de la teología de la prosperidad? ¿Alguien ha oído hablar de la teología de la prosperidad? Que no tiene nada de teología y tampoco tiene nada de prosperidad. Bueno, el otro día oí a un pastor decir que algunas iglesias han cambiado la teología de la prosperidad por la teología de la prosperidad emocional. Es decir, la idea de que como Dios te ama, no va a permitir el sufrimiento en tu vida. Y si ese sufrimiento llega, Dios lo va a quitar rápido porque no lo quiere y no hay provecho en él. Y que un cristiano premium, no low cost como nosotros, un cristiano premium no va a sufrir ni ansiedad, ni preocupación, ni insomnio, ni pánico, ni tristeza, ni depresión, ni mal de amores, ni angustia, porque la única emoción que un cristiano puede tener es gozo y felicidad. Y como diría un amigo mío, aleluyita. Pero esto muchos lo creen. Muchos creen esto. Y puede que algunos de vosotros lo creáis también, porque cuando llega el sufrimiento a vuestra vida pensáis: ¿qué sentido tiene este desastre? Estos dicen que si hay sufrimiento en la vida de un creyente es por falta del pecado, por causa del pecado, o por falta de fe, o porque es un cristiano ignorante. Y todo eso es falso, falso y falso. El meollo de lo que ellos están diciendo es que el dolor en el plan de Dios no está presente, no sirve. ¿Y el propósito de la vida cristiana cuál es? Pues ser felices y disfrutar mucho. Y no es así. En la novela clásica de la que se hizo el musical, se me acaba de olvidar el nombre ahora mismo, se me ha olvidado el nombre, lapsus mental. Hay un personaje que le dice al otro que el propósito de la vida no es la felicidad, sino cumplir con tu obligación. Esto hoy en día suena fatal. Propósito de la vida, cumplir con tu obligación. Los Miserables se llama la novela, se me acaba de acordar. Iba a decir Los Intocables de Leonés, pero eso es una película, no tiene nada que ver. Los Miserables.
El propósito es cumplir con tu obligación. Y algunos creen que el propósito de la vida cristiana es ser felices. Es una especie de resort cristiano, un lugar de vacaciones para toda la familia donde gozarlo, pasarlo bien, pasarlo pipa. El propósito de la vida cristiana no es la felicidad, es la santidad. Es la transformación interior para ser más semejantes a Dios. Los cristianos antiguos le llamaban a esto la teosis, que es hacernos más semejantes a Dios, transformarnos. ¿Cuál es el propósito del dolor? La transformación. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¿La felicidad o la transformación? Pues dejadme que os diga una cosa, el propósito del matrimonio no es la felicidad, es la transformación. ¿Cuál es el propósito de la juventud? ¿La felicidad? Pues no, la santidad, la transformación, acercarnos a Dios. Y ¿sabéis qué os digo? Si buscáis la felicidad, no vais a encontrar la felicidad, lo vais a perder todo. Pero si encontráis esa cercanía con Dios, vais a encontrar la felicidad. No invirtamos el orden. Y aquí lo que nos dice el texto es que este sufrimiento, dice una cosa muy importante, es temporal. Versículo 10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Y dice, y entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, y es importante la perspectiva. Es importante la perspectiva y saber que la temporalidad del sufrimiento va a limitar la intensidad del sufrimiento. La temporalidad del sufrimiento va a limitar la intensidad del sufrimiento. Lo explico. Hace tiempo, unos amigos míos, su hijo pequeño, le tenían que hacer una biopsia, una punción, le tenían que meter un aparato malvado médico, de estos que utilizan los médicos para torturarnos, para quitarle un pedacito de hígado o de no sé qué cosa y quitárselo. Y obviamente el niño tenía miedo. Y le preguntó a la madre, mamá, ¿me va a doler? ¿Qué le diríais vosotros? Aseguro que muchas madres le dirían, no, hijo, no, pero eso es una tontería, tú eres un valiente. Esta madre, que tenía la cabeza bien amueblada, le dijo, sí, te va a doler, pero va a durar muy poquito. Y esto a este niño le sirvió. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Hermanos, esta vida os va a doler. Os va a doler. No nos pongamos triunfalistas modo Disney. Esta vida te va a doler, pero va a durar un poquito de tiempo. Me gusta cuando en el Apocalipsis el apóstol Juan es llevado a un monte alto y le dice, sube acá y yo te mostraré. Y lo que Dios le muestra a Juan en Apocalipsis es el horrible sufrimiento de la Iglesia a lo largo de toda la historia, desde el momento en el que están a lo largo de todos los siglos, los sufrimientos de los creyentes. Pero no solo le muestra eso, le muestra lo que dice aquí Pedro. Dios te ha llamado a participar de su gloria, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo. Dios le muestra su futuro. El sufrimiento y las pruebas son por poco de tiempo, pero la felicidad de este mundo también. Y esto nos tiene que hacer pensar una cosa. ¿Qué es lo que importa en la vida? Pensadlo. El cristianismo es una actividad para gente pensante, muy pensante. Y si algo despierta el cristianismo, como decía C.S. Lewis, es tu capacidad de pensar a fondo las cosas. Si esto es así, ¿qué importa de verdad en la vida? ¿Qué muebles tenemos que salvar y qué muebles podemos dejar atrás? Haz inventario de lo que importa. Lo siguiente que vemos es que el sufrimiento es provechoso y no es sin propósito. Dice el versículo 12, les escribí y envié esta breve carta con la ayuda de Silas, a quien les encomiendo como un hermano fiel, y dice, mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando, es decir, lo que estáis sufriendo, lo que estáis atravesando, es, en verdad, parte de la gracia de Dios para ustedes. Seguramente tu traducción lo dice un poquito diferente, pero es lo mismo. Lo que tú estás viviendo es parte de la gracia de Dios, de la vida cristiana, de la actividad de Dios llevándote a un lugar
de mayor intimidad y comunión con Él. Una de las cosas que todos los que hemos visto a personas que sufren oímos es, ¿sabéis cuál es la pregunta que se hace todo el mundo? ¿Por qué? O ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tenido que pasar esto a mí? Hace poco alguien que algunos de los que estamos aquí conocemos perdió a su esposa. Un hombre joven, más joven que yo, lo cual tampoco es difícil. Y alguien joven perdió a su esposa con 2 niños pequeños. La hija, que empieza a ser adolescente, le preguntó a su padre: «Papá, ¿por qué una niña de mi edad se ha tenido que quedar sin madre cuando más la necesita?» ¿Cómo se le responde a alguien que te hace esa clase de pregunta? Lo cierto es que no tenemos todos los porqués. O sea, y pretender saberlo es jugar a ser Dios. Los detalles no lo sabemos. Sí sabemos el para qué. El para qué sí lo sabemos. Y es que esa experiencia, por horrible que sea, va a tener un fruto en las manos de Dios, que es una mayor intimidad. Mirad, el proceso de identificación con Dios, de santificación, de cambio interior, incluye el sufrimiento, la debilidad y la dependencia. Si quieres destruir a un hombre, dale poder. Pero si quieres hacerlo santo, debilítalo. Y Dios te debilita para que lo busques a Él. Y tarde o temprano te va a llegar la debilidad, ¿eh? Si no, los años te van a debilitar. Hace unos años, en un periodo de muchísima actividad de mi vida, de muchísima actividad, y es satisfactorio, ¿no? Porque cuando haces cosas te sientes útil, te sientes bien. Pues hace unos años Dios me paró en seco, y en seco es en seco. Sufrí lo que el informe médico llamaba un desgarro gigante de retina. Estaba hablando con Emilio, que está por aquí, y empecé, el pobre Emilio, luego se lo expliqué, le pedí perdón porque corté la conversación, empecé a dejar de ver con el ojo izquierdo y a ver latigazos de luz. Una especie de cosa muy locomía, extraña, y claro, no me estaba concentrando en la conversación. La cirugía requirió que estuviera 15 días boca abajo, inmóvil. Algunos de vosotros se morirían. Yo estoy perfectamente capacitado para no hacer nada, como decía Fernando Fernández Gómez. Pero entendí, de parte de Dios, entendí que Dios me estaba llevando a una situación de inmovilidad total para encontrarme con Él, para que parara de tanta predicación, de tanto estudio, de tanto campamento de jóvenes y tuviera un encuentro con Él. Y fue muy bonito, fue bueno. Fue necesario. Quiero pensar, y le digo al Señor a veces: Señor, creo que he aprendido la lección. Que a veces no importa tanto hacer muchas cosas, sino quedarte quieto y disfrutar de la presencia de Dios y buscarle. Dios nos debilita para que le busquemos. Y si Dios te debilita no es porque te odia, sino porque te ama y porque hay algo mejor incluso que tu salud. Y es Él. Él es mucho mejor. Todo lo que estás experimentando en tu vida, grábate esto, todo lo que estás experimentando en tu vida te va a acercar a Él si te humillas. Y si eres dócil y si entiendes que Dios te está acercando a Él. Toda experiencia, incluso por horrible que sea, sé que es una frase muy grande, te va a acercar a Él si te humillas. Y cuando estés orando y cuando estés sufriendo, ora: Señor, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué me estás enseñando con esto? Hay un libro que me gusta mucho que es El hombre en busca de sentido. Lo hemos recomendado mucho, con algunos lo hemos leído. Es el libro de un psiquiatra judío que fue a los campos de exterminio. Él tuvo, de hecho, la posibilidad de irse a Nueva York, pero su padre estaba enfermo y él decidió quedarse con su padre en uno de los campos de exterminio para por lo menos atender a su padre y acompañarlo y que no muriera solo. En un momento del campo, decían que la vida en el campo era tan horrible que
los tíos más fuertes se morían antes. O sea, tíos que a lo mejor, hombres hechos y derechos que habían trabajado en el campo, en fábrica, gente fuerte físicamente, de pronto un día abandonaban la esperanza y se morían. Y gente flaquita, flaquita, que eran unos mindundis sin fuerza física, sobrevivían. Y él como psiquiatra decía, yo lo sé, es la ausencia de propósito mata a la gente. Y esto es una verdad transversal, no es patrimonio de los creyentes. La falta de propósito mata a la gente. Él cuenta el librito es cortito y está muy bien, os lo recomiendo. Una noche los internos, los presos que están ahí, hablan con él y dice, mira, queremos que nos des una charla para que nos expliques qué sentido tiene este horror que estamos viviendo y que no sabemos. Nosotros ahora sabemos el final de la película y hemos visto a los americanos tirando bombas y entrando en Alemania, pero ellos no lo sabían. Pensaban que los nazis se quedaban y seguían creciendo y se quedaban con Europa y con África y esto no se acababa. Entonces él dio una charla y dijo lo siguiente, fíjate que este hombre no sé si es creyente o ni siquiera judío practicante, dice, lo que voy a decir solo lo van a entender aquellos que seáis creyentes. Si vosotros pensáis que el sufrimiento no tiene propósito, apaga y vámonos. Esto se ha acabado para vosotros. Pero si creéis que hay un propósito en esto, saldréis adelante. Y esto es lo que enseña la Biblia. Esto es lo que enseña la Biblia. Quizá alguno de vosotros hayáis sufrido crisis de ansiedad. Yo he visto a gente sufrir crisis de ansiedad. Es horrible. Gente que cree que se ahoga, literalmente. De hecho, a mí me ha tocado llamar a la ambulancia porque alguien cercano a mí estaba sufriendo una crisis de ansiedad y estaba convencidísimo que se asfixiaba. Y no se moría. Tenía una crisis de ansiedad. En mis momentos más bajos, ¿sabéis lo que me ayuda? Yo creo que hay un momento de profunda ansiedad, y yo no sé si los creyentes a los que Pedro les escribe, un momento donde tu mente deja de funcionar, solo se preocupa. Solo se preocupa y se pone a solucionar problemas que no han ocurrido, pero que podrían ocurrir, y entonces de manera recursiva te pones a solucionar historias para las que no tienes soluciones. A mí lo que me funciona es cantar. Hay un momento en donde cuando ya tocas fondo, cantar. Y cantar canciones de la escuela dominical. A mí, yo que no he ido a la escuela dominical, me ayuda muchísimo las canciones de la escuela dominical porque son todas animosas y me hacen mucho bien. La alabanza, el mal espanta. Recordar la palabra de Dios va a espantar y te va a ayudar a enfocar tu mente. Cuando te acuestes y el sueño no venga a ti, recita la palabra de Dios, recuerda las promesas de Dios. Y si no puedes hacer eso, canta, alaba, recuerda quién es Dios y qué clase de Dios es. Y hay algo que también está en este texto que quiero compartir con vosotros, y es que tu fe necesita mantenimiento. Tu fe necesita mantenimiento. Si no hay mantenimiento adecuado, todo se deteriora, ¿verdad? Dice aquí el texto, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, versículo 10, Él os restaurará, os sostendrá, os fortalecerá y os firmará sobre un fundamento sólido. Esto es muy interesante. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, ¿qué dice de la fe? Tu fe se va a afianzar, se va a fortalecer, se va a afirmar después. Y creo, esto es una interpretación muy mía. Si os gusta, tomadla, si no, olvidadla. Pensando en este texto, creo que este texto responde a una pregunta que los creyentes le hacen al apóstol Pedro. Después de la prueba, ¿mi fe va a ser destruida? ¿La prueba me va a vencer? ¿Va a arrasar mi fe? Con lo cual, imagínate el drama. La persecución te va a quitar tus bienes, te va a quitar la vida de la gente que amas. Y si encima pierdes la fe, ¿qué me queda a mí? Como decía el unicornio en Aslan, en las crónicas de Narnia. ¿Qué me queda a mí? Decían que los puritanos oraban al Señor que cuando perdieran la cabeza le decían, Señor, por favor, por lo que más quieras, que no blasfeme, que en el momento en que mi mente esté senil y desvariando, bajo ningún concepto se me ocurra blasfemar.
Yo pienso, madre mía, qué gente tan espiritual. Yo pensaría, Señor, que no me duela la rodilla, que no me duela esto, que no me duela aquello. Pero a ellos lo que más les preocupaba era acabar su carrera traicionando al Señor. Y yo creo que a ellos les preocupa lo mismo. Acabará nuestra fe y lo que dice el texto es, tranquilos hermanos, esta prueba no va a acabar con vuestra fe. Estas limitaciones, estas dificultades, este dolor, esta angustia, esta ansiedad, no va a acabar con tu fe. La va a fortalecer, la va a reforzar. Seguramente no antes, porque durante la prueba tu fe va a sufrir de todo. Va a sufrir todo tipo de presiones, momentos bajos, momentos donde sabes que eres creyente, pero no te vas a sentir muy creyente. Pero al final tu fe va a salir fortalecida. Y esto es lo que nos debería preocupar a cada creyente. Hermanos, tenemos una responsabilidad tremenda hacia nuestra fe, y es cuidar nuestra fe. Nuestra fe, si la descuidas, si descuidas tu fe se enfría, se debilita. Tu amor por Dios se apaga y el celo desaparece. Y tú tienes responsabilidad sobre tu fe. Aléjate de todo lo que debilite tu fe. Jóvenes, alejaos de todo lo que debilite vuestra fe, de todo lo que apague tu apetito de oración, de todo lo que apague tu hambre de la palabra de Dios. Si lo debilita, sea anatema, maldito, aléjalo de ti. ¿Te es lícito? Quizás sí, pero si debilita tu fe, lejos de ti, porque tu fe necesita mantenimiento y alimentación y es más frágil de lo que lo parece. Tengo a alguien cercano a mí que está luchando con su adicción, alguien de mi familia. Estoy muy orgulloso porque está dando pasos tremendos y él va por el paso número 2 del programa de 12 pasos, ya sabéis, de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos. Él ha reconocido que su vida es ingobernable y ha puesto su vida en manos de un poder superior tal como lo concibe. Estoy citando el manual, ¿no?, de Alcohólicos Anónimos. Y él me dice una cosa, hablo con él todos los días. Por cierto, se ha comprado una Biblia y un cuaderno. Yo pienso, esto pinta bien, esto empieza bien. Y él me dice una cosa que me enseña, cada día me enseña, y me dice, mira, Julio, en mi vida puede crecer mi enfermedad, mi adicción o Dios. Y yo no puedo permitir que la adicción crezca. Así que cada día tengo la obligación de que Dios crezca en mi vida. Claro, yo pienso para mí, digo, esto es muy espiritual. Yo en mi vida tengo que tomar una decisión cada día, que el pecado crezca en mí o que crezca Cristo en mí y mi relación con Dios. Pero no puedes nadar y guardar la ropa, o una cosa u otra. Decide que Dios crezca en ti. Y que tu fe y cuidar tu fe es más importante que tus éxitos profesionales, ministeriales o cualquier tipo de éxito. Es mucho más importante. Alguno quizá dirá, pero Julio, esto de que tú tienes que cuidar tu fe, mantener tu fe, es parte de la historia, ¿verdad? Y así es, y así es. Porque dice el texto, dice el versículo 10, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, Él los sostendrá, Él los fortalecerá y Él los afirmará sobre un fundamento sólido. Y esto es una promesa. ¿Depende nuestra fe únicamente de nosotros? La respuesta es no. Como decía aquel reformador, me miré a mí mismo y me di cuenta de que no me podía salvar. Y miré a Jesús y me di cuenta de que no me podía perder. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. En un sentido, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué es? ¿Una cosa o la otra? En la Biblia hay muchas doctrinas de estas, ¿no? Un amigo mío le llama doctrinas de tensión. ¿Depende de nosotros o depende de Dios? Esto es como si yo te pregunto, ¿quién vive tu vida cristiana? Pues la mayoría de vosotros diríais, yo vivo mi vida cristiana. Y los más espirituales de vosotros diréis, Cristo vive mi vida cristiana. ¿Y quién tiene razón? Los dos. ¿Y qué dice la Biblia? Las dos. La Biblia dice que la creación es obra de la mano de Dios, pero que la salvación es obra de su brazo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir
que Dios ha desplegado más poder a la hora de salvar a un ser humano que a la hora de crear los planetas, las estrellas y las galaxias. Dios en Cristo Jesús ha desplegado mucha más gracia y poder para la salvación. Por lo tanto, la salvación es una obra más grande que la creación. Esto es así. Y dice el versículo 11, como no podía ser de otra manera, a Él sea todo el poder para siempre. A Él sea todo el poder para siempre. Esto es misterioso. Cuando acabe tu vida, si guardaste la fe, si perseveraste, tú dirás, y yo diré, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. El Señor me cuidó, me llevó de su mano, me libró de incontables peligros, y sí, es cierto, me levanté, me caí, busqué al Señor, me levanté temprano, estudié mi Biblia, pedí perdón, volví a pedir perdón, pero al final la salvación es del Señor. Y la grandeza de la salvación es que Dios toma a un hombre pecador y lo hace santo. Pero también la grandeza de la salvación es que Dios toma a ese hombre santo, lo mete en un mundo pecador y ese hombre sigue siendo santo. Esta es la gracia de Dios y es obra suya. Y Dios guardará la fe de ese hombre y esa mujer y diremos, como dice el versículo 11, a Él sea todo el poder para siempre. Hemos visto que Dios utiliza el gimnasio de la vida y de las pruebas y del dolor para fortalecer nuestra fe. Pero hay algo muy estimulante también, y es que Dios utiliza la esperanza de gloria para fortalecer nuestra fe. Dice el versículo 10, en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Y yo os pregunto, ¿qué niño puede acostarse triste sabiendo que mañana por la mañana es Navidad y habrá regalos por todo el salón? No conozco a nadie. Aunque tenga 40 de fiebre. Ese niño tiene 40 de fiebre, mamás que estáis aquí, moved la cabecita así, si tengo razón. Si ese niño tiene 40 de fiebre, si sabe que mañana el salón va a estar lleno de regalos, el vaso de leche vacío y las galletas comidas, ese niño se va a levantar, da igual la fiebre que tenga. Lo que quiero decir con esto es que, hermanos, un creyente puede estar preocupado, angustiado, un creyente puede llorar, pero un creyente no tiene razones para no tener esperanza. Ninguna. No tiene motivos, no tiene razones y no tiene base para vivir, irse a la cama sin esperanza. Puede estar llorando, puede tener insomnio, puede tener una crisis de ansiedad, pero vivir sin esperanza, bajo ningún concepto. Porque sabe que mañana puede volver el Señor Jesús. Porque sabe que si no se despierta, Él irá al encuentro del Señor Jesús. Yo recuerdo a Job, ¿no? Que no tenía la luz espiritual ni el conocimiento que nosotros tenemos. Él llora, se enfada con Dios, le dice a Dios cosas que yo no me atrevería a decir y al final dice, pero yo sé que mi Redentor vive y con Él me levantaré. Él tiene esperanza y es lo único que le queda. Así que otra forma en la que Dios fortalece a los creyentes que sufren es hablarles de la gloria. En el versículo 1 Pedro dice, yo también voy a participar de la gloria cuando Él sea revelado. Está interesante. Pedro dice, hermanos, que yo también voy a estar ahí. O dicho de otra manera, hermano, tú y yo vamos a tener entradas de primera fila para la segunda venida de Jesucristo. Tú y yo vamos a estar en el backstage, porque ni siquiera vamos a estar en primera fila, vamos a estar en el meollo, vamos a ser parte de esa venida gloriosa. Y si te perdiste la primera venida, la segunda es mucho mejor. La primera venida fue discreta. Unos ángeles, unos pastores durmiendo, una cuadra apestosa, una cosa discreta, débil, llena de miseria, pero la segunda venida va a ser gloriosa. Y la palabra que se utiliza aquí es gloria. Me pregunto una cosa, ¿por qué en Primera de Pedro, una carta dirigida a hermanos que sufren la segunda venida, se menciona 13 veces? A lo mejor me he equivocado, contadlo vosotros en casa. 13 veces aparece, hermanos, la gloria venidera, la gloria que nos traerá Jesús cuando sea manifestado. Pues necesitamos vivir en eso. La primera venida fue discreta, la segunda venida será pública. Y ahora, cuando hablamos de esa gloria que va a ser revelada,
¿De qué está hablando? Pues mirad de lo que está hablando. Está hablando de la belleza, el poder, el resplandor de Jesús en su segunda venida. El Hijo de Dios viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Es decir, la segunda venida del Hijo de Dios no va a ser un acontecimiento secreto, sino público. Va a ser un acontecimiento cósmico y global. En ese momento, me vais a permitir que especule un poco, por favor. Especulación sana, teología ficción, pero con moderación, ¿vale? Todo ser humano que esté haciendo cualquier cosa, por importante que sea, va a dejar de estar haciendo lo que esté haciendo para levantar su vista al cielo y decir dos cosas. ¡Qué maravilla! Jesús volvió, lo esperé toda mi vida, aquí está el cumplimiento. O decir a los montes, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del Cordero. Todo ser humano que va a estar ahí no va a ser ajeno, no va a venir nadie despistado con un trapo en la mano diciendo, ¿qué pasa? Que está todo el mundo muy raro. No, ¿cómo que eso no va a pasar? Porque va a ser un acontecimiento espectacular, global. No se hablará de nada en las noticias, no se dirá otra cosa y va a provocar o terror o ilusión. La Biblia dice que el corazón de algunos va a desfallecer de terror. Y el anuncio que tenemos para ti es, el Hijo de Dios viene. Ponte en buenos términos con Él. Besad al Hijo para que no se enoje, dice el Salmo. Es el momento de doblar rodilla y reconocer que Él que murió en la cruz por tus pecados no solo es Señor, sino juez. Y si estabas esperando alguna señal del cielo, esta es la única señal que necesitas. Una invitación a poner tu confianza en el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz. Y a esto se responde con una oración sincera diciendo, Señor, perdóname, viví lejos de ti, te di la espalda de mil formas, te ofendí, pero creo que Él murió en la cruz por mis pecados. Apocalipsis habla del poder de Jesús inaugurando el reino de Dios y eso habla de la derrota de los enemigos de Dios. La segunda venida va a ser un evento violento. ¿Violento en qué sentido? Violento en el sentido de que Jesús se va a encontrar a muchas naciones, a todas, de hecho, que no van a querer que reine. Como dice el Salmo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Quitémonos las ligaduras. Va a ser un evento donde Jesús va, dice la Escritura, va a quebrar a las naciones como vaso de alfarero. Los va a desmenuzar. No hay poder comparable. Esa gloria que va a ser revelada y en la que vamos a estar no solo en primera fila, sino en el meollo del asunto, habla de la derrota de un sistema religioso, político y económico que la Biblia en Apocalipsis le llama Babilonia, que persigue, que devora creyentes y va a ser derrotado. Este evento implica la restauración progresiva de este mundo, porque el reino de Dios va a ser como una especie de mancha de aceite que se va a extender a toda la tierra y el reino de Jesucristo va a ir alcanzando a pueblos, ciudades, naciones, conforme el reino de Dios avanza y toda la tierra se sujeta al Rey que ha de venir. Es un evento que reunirá a los santos, a todos los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento que resucitarán, más a todos los creyentes de la historia. ¿Va a ser un evento masivo? No, muy masivo. Va a ser un evento que pondrá fin al gobierno de los seres humanos. Pondrá fin a esta pesadilla de oscuridad que es el gobierno humano. El gobierno humano no funciona. Hermanos, amigos, nos van a cerrar el canal de YouTube. La democracia no funciona. Es, como decía Churchill, es el mejor de los peores sistemas. O sea, los hay peores, obvio. Pero lo que nosotros esperamos es un rey que ha de venir. Porque el ser humano, en última instancia, no merece gobernarse a sí mismo. Merece ser gobernado. Y solo somos libres cuando Cristo Jesús reina. Reina en nuestra vida y reina en nuestro mundo. Es un evento que viene acompañado de una resurrección global. No me cansaré de decirlo porque veo a muchos creyentes con ideas muy extrañas sobre el estado futuro.
vamos a resucitar. Vamos a resucitar físicamente. ¿Con uñas? Sí. ¿Con estómago? Sí. ¿Con ojos? Sí. No vamos a ser vaporosas columnas de algo etéreo flotando, como un genio cuando sale de una lámpara mágica. No vamos a ser algo intangible que dices tú, pues vaya, qué bonito. Y así por la eternidad, pues qué bien. Para ti, quédatelo tú. No, vamos a resucitar. Jesús le dice a sus apóstoles, yo he preparado un reino para que os sentéis conmigo y comáis y bebáis conmigo a la mesa. ¿Qué pensaban los apóstoles sobre eso? Pues literalmente eso, que llegará el día en el que nos sentaremos con Jesús a la mesa, a escucharle, a comer y a beber con él. Porque resucitaremos, porque no somos ángeles, somos humanos. Como dice C.S. Lewis, el ser humano es un anfibio, parte espiritual y parte material. Y es lo que somos. Tenemos dos naturalezas, una naturaleza biológica y una naturaleza neumática o almática, es decir, espiritual. Es lo que somos. No somos espíritus puros, esos son los ángeles. Nosotros somos otra cosa. Así que, qué maravilla nos espera. Te pregunto, ¿tienes las entradas? No le preguntes a los diáconos si las venden aquí. No, no las vendemos aquí. Tú puedes tener tu puesto y tu lugar en ese día si pones tu confianza en el Hijo de Dios que venció, que murió y resucitó. Y el llamamiento es: ten tu maleta preparada. Ten tu maleta preparada y está dispuesto a salir. Hay un hermano que dice que un creyente tiene que estar listo para tres cosas siempre: para orar, para dar testimonio de Jesucristo y para salir pitando de este mundo. Y tienes que estar listo en cualquier momento para abandonar esta vida sabiendo que te espera una vida mucho mejor. Lo cual no es ausentismo. Somos llamados a vivir intensamente esta vida sabiendo que estos pocos años tienen mucho valor. Mucho valor. Cada día que vivimos tiene un valor eterno. Por eso los cristianos que vivimos a la luz de la eternidad no malgastamos nuestros días perdiendo el tiempo, sino aprovechando cada hora que estamos conscientes porque sabemos que tienen un valor eterno. Jóvenes, confiad completamente en Cristo y no descanséis hasta no tener la seguridad del perdón de vuestros pecados. No deis el sueño a vuestros ojos hasta no asegurar cuál es vuestra identidad y si habéis recibido el perdón. Aquellos que sufrís, que estáis mayorcitos y que cada día perdéis un poquito más. Cada día perdéis un poquito más. Os duele aquí, os duele allí. No hay nada que sufráis que una buena resurrección no arregle. Amén. 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 No hay nada que una buena resurrección no os arregle. Ni reumatólogos, ni especialistas, ni traumatólogos. Esto tiene arreglo. Y cuando Jesús resucitó, Él ganó también eso. Igual que Noé anunció el diluvio, igual que Jonás anunció juicio para Nínive, igual que Juan el Bautista anunció la primera venida del Hijo de Dios, la Iglesia de Jesucristo hoy te anuncia que Jesús viene por segunda vez y que en Él hay perdón abundante para el más desgraciado y ruin de los pecadores, no importa lo que hayas hecho. Ponte a cuentas con Dios, arregla tus asuntos con Dios porque falta poco y Él viene pronto. Que el Señor os bendiga y os consuele. Amén.